Antes de comenzar con el video, déjame decirte que esta es una recopilación de las anteriores 3 partes y también una continuación de la cuarta y la quinta parte. Y si tú ya conoces, más bien si tú ya has visto las anteriores 3 partes, te recomiendo que le adelantes hasta el minuto que te estará apareciendo en la pantalla. Pero si tú no lo has visto, te contaré un poco la historia de este manga. Nuestro protagonista se llama Helmut. Este fue abandonado en un bosque de bestias demoníacas, pero unos días después fue salvado por una de ellas. Ya años después, esta le comenta que hay un humano más viviendo dentro de ese bosque. Nuestro protagonista, muy curioso, se dirige hacia el hogar de este hombre, pero al llegar y convivir con este hombre, se decide a hacerse más fuerte para así lograr salir del bosque de las bestias demoníacas y buscar a su familia. Pero tendrá que hacerlo mientras suprime un poder que, si se desata, acabaría con innumerables humanos. Así es como comenzamos, o más bien, así es como comienza esta excelente historia, que se llama Helmut, el niño abandonado. Esta historia comienza con ciertos bandidos posicionándose en los alrededores de un campamento temporal. Uno de ellos lanza una daga hacia el saco que estaba allí. Este estaba vacío, y una voz detrás de ellos les expresa que estaba detrás. Al darse la vuelta, ven a un hombre. Este les dice que, ya que lo emboscaron armados, podrá matarlos a todos, ¿verdad? Al arrancar una rama, les pregunta si lo que está a punto de hacer se considera defensa personal. Ellos reían al verlo cargar su arco con una rama, pero esta acababa con uno de ellos. Y ya con una flecha, pero ahora hecha de energía, contaba 1, 2, 3 y 4, acabando con ellos. El último rogaba por su vida, pero la persona le explica que si está tratando de matar a alguien, tendrá que estar preparado para morir. Habiendo borrado ya todo rastro, expresa que el mundo humano es bastante aburrido. Ahora, ciertas personas discutían sobre un bosque. Este estaba cubierto por una densa energía demoníaca. Este bosque era bastante extenso. El aparente líder expresa que, ya que es así, deberían enviar a condenados a muerte y a otro tipo de problemas. Alguna noche después, gritos resonaban a lo largo de ese bosque. Una mujer exigía que la llevasen a ella en lugar de a su lamentable hijo. Le mencionaban a la madre que el niño portaba una semilla de la oscuridad, para después comenzar con un hechizo, con magia divina. Ese bosque era un lugar de exilio del que nadie ha podido sobrevivir, ni siquiera los eruditos geniales, los comandantes valientes o los magos increíbles. Los criminales son arrojados con magia divina, y si logran salir con vida, sus pecados serán perdonados. Y un día nació un bebé, con una semilla de la oscuridad. Su existencia era un pecado en sí mismo. Este fue abandonado en ese bosque, y mientras más pasaba el tiempo, más energía demoníaca cubría al niño. Más aparte del frío y el hambre, trataron con verdadera dureza al niño. Pero algo como una semilla creció en su corazón, y de ella surgió una energía que ayudó al niño a sobrevivir con tenacidad. Y cierto día, el destino de este niño se decidió. Y ahora pasaron ya 10 años. El niño se encontraba corriendo tras un conejo, para después saltar y lograr atraparlo. Luego llama a una tal Élaga y le menciona que lo tiene. Ella, al bajar, remata al conejo y le pregunta si es que ya se ha acostumbrado a cazar. El prota le contesta que sí, lo hizo, aunque él solo puede cazar conejos solo por ese momento. Élaga le muestra lo que es su núcleo y le explica que todas las bestias demoníacas poseen uno, y las bestias, al comer otro núcleo, su energía y tiempo de vida aumentan. El protagonista trataba de tomar el núcleo de la bestia, pero recibe un colazo de Élaga. Helmut le pide, casi haciendo berrinche, que le entregue el núcleo, pero Élaga se niega. Le dice que él es un humano, y si come eso, se convertirá en una verdadera bestia demoníaca. Y si eso sucede, tendrá que vivir en el bosque por siempre. Y el protagonista expresa que él es muy débil, y que no puede salir del territorio de la leoparda.
y le pregunta si no sería mejor hacerse más fuerte. Pero Elaga es quien le menciona que sí puede salir. Helmut le pregunta si no había dicho ella que no había manera de salir de ese bosque. Ella le explica que como nunca vio a nadie salir, pensó que era imposible, hasta que alguien le mencionó que era posible. Helmut, intrigado, pregunta quién le contó. Ella le dice que fue un humano al que conoció anteriormente. Al ver a nuestro protagonista sorprendido, le pregunta si es que tratará de buscarlo, pero le menciona que seguramente está muerto. Pero Helmut pregunta si lo vio morir con sus propios ojos. Ella le explica que él era realmente fuerte en un pasado, pero ya ha envejecido y se ha debilitado por la energía demoníaca. Y nuestro protagonista, al tener la semilla de la oscuridad, no puede sentirlo. Y le expresa que el hombre tendrá unos 90 años, pero claro, si es que sigue vivo. El protagonista le pregunta si no había dicho que los humanos pueden vivir hasta los 100 años, pero ella lo golpea nuevamente y le recuerda que lo ha criado y lo ha alimentado, pero ahora ya se quiere hacer nada más, y lo llama asqueroso. Este le menciona que ella le pidió que se cuidara. Elaga le responde que puede que ya ni siquiera esté allí, pero Helmut insiste más y que puede regresar si es que acaso no está. La paciencia de Elaga se acaba y le grita que haga entonces lo que quiera, que la dirección es hacia el este, y sin siquiera perder ni un solo segundo, se dirige hacia allá. Elaga, claramente sorprendida, por última vez le expresa que a ella no le importa si muere en el camino, pero Helmut solo pensaba en que ya quiere conocer a aquel humano tan fuerte. Al llegar a ese lugar, expresa que esa construcción es algo que solo un humano podría hacer. Pero en un instante, un hombre lo somete con una gran fuerza y le pregunta por el motivo de su visita y quién se lo ordenó. Helmut le explica que fue la leoparda, que él solo quería ver a un humano. El hombre le expresa que si solo quería conocer a un humano, está con la persona equivocada. Pero el protagonista le responde que no solo eso, que él quiere salir del bosque. El hombre se presenta como Darien, el protagonista como Helmut, y Darien le pregunta por qué es que quiere dejar el bosque, y le menciona que el mundo humano no es tan hermoso como él cree. Helmut le pregunta que si cómo era el mundo humano entonces. Darien le explica que los humanos no tienen garras ni colmillos afilados, tienen cuerpos realmente frágiles, pero a cambio son más crueles y astutos. También tienden a unir fuerzas o a traicionar cuando es necesario. Y Darien le pregunta si es que él nació en el bosque, y Helmut responde que aparentemente fue enviado allí después de nacer. Darien expresa que fue por la semilla de la oscuridad, que seguramente fue por eso, y que normalmente son eliminados tan pronto como nacen. Pero como el protagonista se salvó, puede ser de alguna familia noble. Y menciona que tiene una deuda que pagarle a la leoparda. Y le pide que preste atención. Le dice que mientras tenga las semillas de oscuridad, que será perseguido aunque salga del bosque. Y al final puede ser eliminado en batallas contra los humanos. Y le pregunta si es que aún así quiere salir del bosque. El protagonista asiente. Darien le explica que tiene que convertirse en un humano primero, y él lo ayudará. Helmut pregunta qué es lo que él tiene que hacer para salir del bosque. Darien le explica que debe atravesar una barrera, pero le será imposible en su estado actual. Primero deberá hacerse más fuerte, y luego tendrá que ir con alguien que sepa cómo superar la barrera. Y Helmut pregunta por la persona, pero Darien no puede decírselo, hasta que claramente sea más fuerte. Ahora vemos cómo el protagonista se encontraba barriendo, y le pregunta por qué tiene que hacer eso, y Darien le explica que los humanos suelen vivir así. Mientras se quejaba, Darien le vuelve a preguntar si es que realmente quiere salir del bosque, y con eso se calma, ya que sabe que no tiene de otra. Y cuando Helmut creía que podría descansar, Darien le menciona que tiene más cosas que hacer, y le entrega una camisa, de las únicas que tiene, y le pide que no la rompa. Hay cosas que debe saber, y es a distinguir lo que puede comer y también a hacer comestible algo que no lo es. Le explica que todos los organismos del bosque tienen un núcleo, e incluso si se lo quita, la energía demoníaca aún permanece. Sin embargo, el agua no tiene energía demoníaca y puede purificar el organismo de su energía demoníaca restante. El protagonista, al darle un bocado, expresa que es fascinante, que se puede comer aún. Tiempo después, el protagonista se encontraba quejándose porque lo mandaron por agua. Está tan molesto que ni se entera de la presencia detrás.
Elaga le pregunta por lo que hace, y Helmut le explica que lo mandaron por agua. Y Elaga le pregunta por qué es que lo escucha, y a ella no. Y Helmut, con una pose sexy, le responde que él lo hará más fuerte. Elaga le pregunta lo que hará una vez que ya sea fuerte, y le pregunta si es que piensa dejar el bosque. Este responde que ella le dijo que no era una bestia demoníaca, y es por eso que tiene que ir al mundo humano. Ella le pregunta si cree que pasará algo bueno si se va. Él responde que no lo sabe, pero que nada bueno pasará si se queda allí. Y así se retira dejando atrás a la leoparda, y ella expresa que seguro tendrá una buena vida. Tiempo después, están mojando al protagonista y le piden que mantenga la espalda recta. Y él trata de decir que está cansado, pero lo interrumpen preguntándole si es que no quiere salir del bosque. Y Darian en ese momento piensa que Helmut tiene buena resistencia y supone que un niño que ha sobrevivido en un bosque es diferente. Y aparte nació con otras cualidades aparte de la semilla de la oscuridad. Menciona que vale la pena entrenarlo. Ahora, Helmut, estando entre la vida y la muerte, casi literal, escucha a Darian pidiéndole que se detenga y cae completamente agotado. Ya habiendo servido la comida, el protagonista al comer expresa lo rica que estaba. Y claro, él no había comido de eso, supongo. Y le pregunta a Darian si eso se llamaba sopa. Y Darian se levanta y le pide que lo escuche mientras él come. Le recuerda que fue a él para salir del bosque y que está tratando de hacerse más fuerte. Y Helmut no es una bestia demoníaca, solo es un débil humano sin garras. Y es por eso que le enseñará el camino de la espada. Pero antes de eso, le mostrará lo que es una espada. Ahora le pide que mire con atención. Así es como los humanos sobreviven. Y su nombre es Beast. Es básicamente como un aura en otros mangas. Así como las bestias demoníacas tienen energía, imagina una fuente invisible de poder que los humanos pueden utilizar. Las semillas de la oscuridad tienen propiedades diferentes, pero digamos que es una fuente de poder algo similar. Helmut sorprendido porque él sintió esa energía cuando se encontró con Darian y Elaga, y ya quería aprenderlo, pero Darian lo detiene y le pide que no sea impaciente, que su cuerpo no está preparado para controlar el vicio, y le pregunta qué es lo más importante para él en esos momentos. Y eso es entender la espada, y será por supuesto difícil, y angustioso, y también doloroso, pero no tiene que caer, y si derrama su corazón, la espada lo recompensará por ello. Días después, Helmut preguntaba cuántos días ya habrían pasado, y le pregunta a Darian si lo está haciendo bien. Este responde que no, en absoluto, que tener una forma adecuada no lo es todo. Le pregunta si realmente tiene que explicarlo, y Helmut le responde que sí tiene que hacerlo, porque así no entenderá nada. Estaba claramente enojado. Y Darian piensa que el chico no tiene aprecio por el aprendizaje, pero crece más rápido de lo esperado. Se nos explica aquí que la semilla de la oscuridad influye en los humanos y los hace más propensos a la violencia. Y el protagonista creció con bestias demoníacas, pero a diferencia de lo que parece, no es dócil, es tenaz y no se rinde fácilmente. Él es diferente. Darian le enseñará. Le menciona que se ha vuelto más débil, y Helmut se queja de los dos espadazos. Pero Darian le pregunta si no entendió la diferencia de estos, y sin duda responde que no. Pero Darian solo escuchó un "no quiero cenar", pero Helmut ahí le pide que espere, y que cree que ya lo entiende. Dice que la cantidad de dolor era diferente, al igual que la velocidad, y los lugares donde golpeó, y se pregunta por qué fue eso. Menciona que los movimientos fueron casi los mismos. Allí Darian le pregunta que si ya lo entiende. Explica que imitar la apariencia externa no es suficiente. Las minúsculas diferencias en los músculos, los temblores en las puntas de los dedos, la velocidad y el flujo y el movimiento que sigue, y aún más allá, su comprensión de la mente y la espada. Todo eso debe estar bajo su control, y así podrá decir que ha aprendido algo de verdad, dedicando su vida y su alma a cada movimiento. En ese momento entenderá de verdad. En ese momento solo balancea la espada sin sentido, y no es un espadachín, sino un leñador, y así vuelven a entrenar.
Después del entrenamiento, Helmut se encontraba en el río expresando que Darien le dijo que descansar también era parte del entrenamiento. Pero ahora ya se siente aburrido al no blandir su espada. Y en ese momento llega Elaga, quien nota el crecimiento de Helmut, pero dice que la diferencia es como si de una bellota se hubiese convertido en una castaña. El prota le pregunta sobre la deuda que tenía Darien con ella. Ella recuerda que Darien le pidió vivir en su territorio y ella le dio un permiso especial. Y Helmut menciona que a ella no le gusta vivir con nadie y pregunta si podría ser que ella no quería pelear con Darien. Ella, enojada, le recuerda que ella era la dueña de las zonas centrales del bosque y no importa quién sea, si la molestan, luchará contra cualquiera. Bueno, no contra cualquiera. Pensándolo bien, no. Ella estaba practicando la precaución para no ser atacada por esa asquerosa serpiente mientras luchaba en ese combate. Con esa serpiente se refiere al líder de la región sur del bosque, Naho. La serpiente tenía como objetivo a Darien, y si se peleasen los dos, Elaga y Darien, al agotarse, sería la mejor oportunidad o la mayor oportunidad para la serpiente de acabar con los dos. Y Helmut le pregunta si es que ella ganaría en un combate contra Darien. Ella le responde que no lo sabe, ya que las bestias demoníacas exponen su energía, y así se siente instintivamente su fuerza. Pero los humanos no hacen eso, ellos pueden esconder su energía, y es por eso que no está segura de poder ganarle. Y es por esa misma razón que Naho no lo puede tocar. El protagonista le pregunta por qué la serpiente odia tanto a Darien. Elaga le responde que hace un tiempo él destruyó el área asquerosa que construyó la serpiente. Y al ver la curiosidad de nuestro protagonista, le dice que lo llevará a ese lugar si es que quiere. Y al llegar a ese lugar, Helmut, claramente sorprendido, pregunta por lo que es. Y ella le explica que eso es una granja de humanos. Dentro de la misma, un esclavo cae del cansancio. Al verlo, el guarda que haga bien su trabajo y que deje de fingir. Pero Helmut, al verlo, expresa que se ve realmente cansado. En ese momento, el protagonista se fija en unas mujeres y le pregunta a Elaga sobre ellas y menciona que son iguales a él, pero son diferentes. Elaga le explica que son mujeres humanas y que ellas son comida para la serpiente porque ellas tienen una carne más tierna y sin mucho músculo. Pero si son muy pequeñas, esperan a que crezcan antes de comerlas. Y menciona que las hembras son comida y los machos son esclavos que trabajarán de por vida. Y la persona a cargo de la granja es el pelón ese. Y pregunta el pelón, pregunta por los sacrificios. Y al saber que están bien, fija su mirada en una mujer, para después llamarla y decirle que la dejará vivir más tiempo. Elaga menciona que no sabe cómo, pero ese viejo es muy bueno encontrando humanos, y si el protagonista hubiera tenido mala suerte, seguramente estaría en esa granja. Pregunta por qué no lo trató así a él. Ella responde que no le gusta la idea de que el ganado de la serpiente aumente. Pero no, yo creo que esa cara decía tipo, o sea, sí lo iba a hacer, pero me dio pena al final y te terminé creando. No sé por qué. Bueno, sigamos. Pero Helmut cree que sí es algo que ella haría, y al estar a punto de regresar, Elaga siente una energía o presencia, y es ahí que se presenta el jefe del lado sur del bosque. Expresa que hacía mucho tiempo que no veía esa cara tan familiar, y Elaga le pregunta si él no estaba durmiendo. Y vemos como Helmut se encontraba completamente aterrado por la energía demoníaca tan abrumadora de la serpiente. Le pregunta a Elaga si es que ese era el niño que ella estaba criando, y menciona que los machos saben mejor cuando son pequeños. Y le pregunta si es que acaso no podría darle un pequeño bocado. Pero Elaga se niega y le recuerda que a él no le gusta comer machos humanos, que seguramente no sabrá bien. Y la serpiente responde que sí, que los humanos que Erugo, o sea el pelón, le da son los mejores, pero reconoce un olor familiar en nuestro protagonista y le pregunta qué relación tiene con Darien. Pero Elaga interviene y le pide que se aleje. La serpiente le pide que no se angustie, que solo quiere saber por qué tiene su olor. Y recuerda que ya pasaron unos 10 años desde que construyó su granja. Y Elaga le expresa que no tiene relación con él, que solo robó ropa. Y la serpiente aliviada le comenta que si ella no estuviera ahí, seguramente ya lo habría castigado.
pero Élaga, enojada, le advierte que lo hará a pedazos. Pero la serpiente le explica que era solo una broma y que será mejor que se retiren ya que no le gusta tener pieles en su territorio. Después de eso, Élaga le dice al protagonista que desde que la serpiente lo vio, no puede viajar solo. Y como la serpiente desconfía de ella, no irá a su territorio. Pero nunca se sabe con seguridad. El protagonista le pregunta a Élaga si él podrá llegar a ser tan fuerte como lo es Darian o ella, y le pregunta si será difícil. Ella le responde que no sabe lo fuerte que es Darian, pero está segura de algo, que un humano normal no podría llegar a su nivel, ni entrenando toda su vida. Y será difícil, pero las cosas podrían ser diferentes dependiendo de lo que hagan. Y si realmente desea ser más fuerte y salir del bosque, tiene que dar lo mejor de sí para ser más fuerte. Y Élaga, mientras se retira, le menciona que Darian ya está cerca. Y es en ese momento que llega Darian, quien pregunta si es que él estaba con la leoparda, pero le pide que regrese a la cabaña, que ya está anocheciendo. Esa noche, el protagonista se quejaba de un dolor insoportable, tanto que siente que podría morir. Y recuerda que Darian le pidió que comiera unas hierbas todos los días antes de dormir. Al preguntar por las hierbas, Darian le dice que son venenosas. Pregunta si es que trata de matar, pero Darian lo calla de un dedazo y encima con bis. Y le pide que lo haga y que lo ayudará a suprimir las semillas de la oscuridad. Y mientras el protagonista moría del dolor, Darian se encontraba en el cerro. Menciona que solo tiene 4 años. Al día siguiente, el protagonista se encontraba entrenando cuando Darian llega y le pregunta si ya está llegando a disfrutar del uso de la espada. El protagonista le responde que su cuerpo se siente más ligero y que tiene una visión más clara. Y le pregunta a Darian si eso podría llegar a ser por la hierba venenosa. Y Darian le responde que podría ser. Y le pregunta si ya no le ha dolido el estómago. El protagonista dice que no, que es más bien como una sensación refrescante. Y Darian le dice que como ya ha pasado tiempo, supone que ya es hora. Y le pregunta al protagonista si es que recuerda lo que él le mencionó sobre el bis. Este es un poder que no puede ver, pero es por eso mismo que lo puede acumular sin parar. Pero si el cuerpo y el procedimiento no están a la altura del nivel básico, no tiene sentido el entrenamiento de bis. Darian le explica que es por esa misma razón que él no le había enseñado el método de bis, porque su cuerpo no estaba preparado para ello. Pero ahora su cuerpo parece estar más preparado para controlar el bis. Así que desde ese momento, le enseñará el método de entrenamiento bis. Y Darian le explica que tiene que derretir la energía de la atmósfera en su cuerpo y la controle libremente para después incorporarla en su espada. Ese será el entrenamiento que tendrá que hacer desde ese día. Y tendrá que batirse en un duelo con él, mientras respira profundamente y absorbe la energía en su cuerpo. Le pide que piense simplemente y se mueva con compostura. Y si pierde la fluidez, que se olvide del bis, porque su cuerpo será el que se rompa primero. Después del ataque, Helmut le pregunta si es que está tratando de matarlo, pero Darian le menciona que cómo pudo perder la compostura, que él no le enseñó a hacer así. Y el protagonista, recuperando la compostura, vuelve al ataque. Y Darian le pide que utilice sus sentidos y que tome más energía. Le explica que uno no puede ser perfecto desde el principio, así que entrenarán todos los días. Y no importa cuánto tiempo tome, solo tiene que mostrarle su voluntad. Tiene que seguir sin descansar. No tiene que perder el ritmo. Que vaya más rápido. Un poco más. Que funda toda la energía en su cuerpo. Hasta 4 años después. Ahora Helmut se preguntaba si es que debería dejar de entrenar por ese día. Pero es Darian quien le menciona que se volvió un poco mejor. Y Helmut le responde que a él no le parece así. Y siente que le falta un poco. Y le propone a Darian un duelo. Pero Darian le menciona que antes de eso, tiene que mostrarle su bis. El protagonista se niega inmediatamente, porque la última vez que lo hizo, no quiso tener un duelo después de ver cómo lo hizo. Pero el protagonista, sin tener de otra,
simplemente lo hace. Y Darian piensa que eso era lo que él había dicho anteriormente. Pero ser capaz de manifestar el Beast a tan temprana edad es un crecimiento increíble. Y al tener las semillas de la oscuridad, lo hace peligroso, pero es muy talentoso. Y él seguramente volteará al mundo de cabeza, ya sea para bien o para mal. Y Darian se pregunta si ya es hora de dejarlo ir. Y le menciona al protagonista que ya es el momento. Y Helmut, un poco sorprendido, le pregunta si se refiere a lo que él cree. Y Daniel le dice que es el momento que el protagonista deje el bosque. Helmut le menciona que él no cree que sea lo suficientemente fuerte ni que esté preparado. Pero Darian le explica que si su semilla de la oscuridad crece más, no podrá pasar la barrera divina. Y le pide que preste atención, que el mundo humano se encuentra más allá del sur del bosque. En ese lugar, Darian escuchó que en ese lugar la barrera tiene una debilidad y en teoría puede pasar la barrera aún teniendo la semilla de la oscuridad. Darian le dice que él no sabe dónde se encuentra ese lugar, pero conoce a alguien que sí lo sabe. Le explica que hay una aldea en el territorio de la serpiente y el jefe de la aldea sabe cómo salir. El protagonista sabe a quién se refiere Darian. Y por último, Darian le dice a Helmut que experimentará muchas cosas en el mundo humano, y él, que solo ha vivido en el bosque, puede que lo encuentre un tanto emocionante. Pero tiene que recordar que la tragedia siempre golpea sin hacer ruido, y no es algo que puede evitar solo con tener la guardia en alta, y tampoco se puede evitar. Y cuando llegue, sentirá dolor e impotencia. Podría experimentar frustración y desesperación, o puede que extienda su mano hacia la oscuridad, pero lo único que le pide es que no se pierda. El protagonista le preguntaba a Darian si de verdad no iría con él, pero Darian le responde que no, y si no tiene otra pregunta que hacer, él se irá a dormir un rato, y le pide que mañana vaya con él, que tiene algo que darle. Más tarde, el protagonista se encontraba expresando que por fin puede salir del bosque, pero ahora siente algo complicado y no sabe el por qué. Élaga, quien estaba a su lado, le explica que esa es la señal de que se está volviendo humano. A la mañana siguiente, el protagonista se encontraba fuera de la cabaña de Darian, y al entrar, ve a Darian sentado frente a la puerta, y al verlo trata de llamarlo, esperando que le conteste. Pero Darian no responde. El protagonista menciona que él tenía un vago presentimiento, y cree que realmente es el momento de marcharse. Al tomar las cosas que Darian le preparó, expresa que nunca lo olvidará. Y al salir, Élaga expresa que su vida útil llegó a su fin. Y comenta que él se lo comentó hace un tiempo y le pide que no ponga esa cara, que Darian vivió y murió como le dictaba su tiempo de vida, y que las despedidas también vienen con las reuniones. Y ella le entrega un sobre y le menciona que nuestro protagonista lo traía cuando lo dejaron en el bosque, y al abrirlo tenía un colgante. Élaga le menciona que está hecho de oro puro. Este tenía escrito que haya luz en tu camino y el nombre de Margaret Irene. Élaga le pregunta si ese podría ser el nombre del líder. El protagonista le dice que puede que sea el nombre de su mamá. Élaga le pide que se reúna con ella cuando salga y que es posible que ella le ayude. Y le pregunta a Helmut si él se dirigirá a la aldea de la serpiente. Le dice que ella puede ayudarle, aunque Najo, la serpiente, esté hibernando, y si siente su energía, se despertará. Pero Helmut le contesta que puede hacerlo solo, y que no se preocupe. Ahora vemos como un encapuchado enciende una vela, pero en un instante, no te muevas. El protagonista le exige el método para salir del bosque. Erugo pregunta si el protagonista era el discípulo de Darian, que él había escuchado que había tomado un discípulo, pero Helmut solo le pide que le entregue el método. Erugo pregunta por qué debería decírselo. El protagonista lo amenaza con eliminarlo. Erugo le advierte que la serpiente despertará si eso sucede. Al protagonista no le importa eso y le pregunta si la serpiente puede revivir a los muertos. Erugo le expresa que si lo mata no podrá salir del bosque. Pero el protagonista sabe que los magos son fans de guardar sus conocimientos en libros y lo encontrará si es que sigue buscando por su casa. Ya en la biblioteca, antes de entregarle el método, le advierte que el método que descubrió es solo teórico. Nadie lo ha probado, ni tiene la capacidad de probarlo. Aunque Darian podría hacerlo,
si es que lo intenta. Pero como Helmut está allí, significa que él no saldrá. Y le pregunta por Darian, pero al no haber respuesta concluye que Darian murió. Y antes de entregarle el libro, le pregunta si no quiere ser su sucesor, que de todos modos, de todos los que están allí, el protagonista es el más apto para hacerlo. Pero claro que al protagonista no necesitaba nada de eso, y le pide que se calle y le entregue el libro. Este libro mencionaba una cascada que estaba al extremo sur del bosque. El agua y la energía demoníaca debilitaban a la barrera divina. Podrá pasar la barrera si entra en ese lugar, pero aún debilitada sigue siendo del nivel más alto de barreras divinas. Y cualquiera con energía demoníaca que tratase de tocarla o de acercarse, se convertiría en cenizas. Y eso es todo lo que sabe. El protagonista le menciona que le perdonará la vida, pero piensa que no le gusta mucho esa idea. Y recuerda a Darian, quien le dice que no piensa en la vida a la ligera, que solo ha sobrevivido gracias a la misericordia de la leoparda, para después conectarle un golpe. Después de amarrar a Erugo, este le pregunta si cree que podrá salir con vida de allí, y el protagonista con una sonrisa le responde que claro que podrá hacerlo, sin ningún problema. Al ver esto, Erugo solo deseaba con locura hacer pedazos esa arrogancia, y procede a despertar a la serpiente. Esta pregunta por la razón de su despertar, y espera que no sea necesario. Pero Erugo le explica que el discípulo de Darian está en su territorio, y encima Darian está muerto. La serpiente entusiasmada menciona que es su mejor oportunidad para acabar con las molestias, y de inmediato va por el protagonista. El protagonista ya se encontraba a una distancia considerable y se pregunta si debió matar a Erugo, pero se distrae al ver que las bestias demoníacas corren desesperadamente sin siquiera prestarle atención. Y él lo sabe, tendrá que correr como loco. El protagonista aún no había salido del territorio de la serpiente, pero tomó un pequeño descanso. Pero bastó con solo un minuto para que la serpiente lo encontrara. Esta le expresa lo contenta que estaba al tener nuevamente al protagonista en su territorio, y le gustaría que se quedara un poco más. Pero Helmut no estaba para juegos, y le dice que tendrá que acabar con ella entonces para irse. Y la serpiente, mientras se dirigía hacia el protagonista, le menciona que no podrá hacer nada más con su cuerpo humano. Mientras Helmut trataba de ver algo entre el polvo, la serpiente lo rodea y le pide que intente seguir luchando para después liberar más energía. Helmut trataba de calmarse. Piensa que sabe lo fuerte que es su enemigo, pero no se rendirá ante él. Independientemente de lo fuerte que sea su energía demoníaca, siempre tendrá un punto donde su vis pueda cortar. Y él reconoce el punto. Logra cortarlo y piensa que sería genial si pudiera eliminarla, pero eso es lo mejor que él puede hacer, y aprovecha ese corte para tratar de escapar, ya que no tiene mucho avis y se moriría si se queda. Pero mientras escapaba, voltea y ve cómo la serpiente se había arrancado su propia cabeza y la estaba comiendo. Esta, al terminar, menciona que ya se ha librado de la parte inútil y que ahora es turno de nuestro protagonista. Ella lo felicita por haber bloqueado su ataque. Ahora le será más complicado a la serpiente de ver. Y mientras ésta lo buscaba al protagonista, el protagonista ya se encontraba escondido, aunque muy malherido, y menciona que sabía que era fuerte, pero el daño que le causó en el ojo
es lo más que puede hacer con su nivel actual. Creía haber ganado algo de tiempo y menciona que es la única oportunidad que tiene para escapar. Pero en ese momento, ella finalmente lo había encontrado y le pregunta si creía poder escaparse de ellas en su propio territorio. El protagonista sabía que no tenía más opción que luchar y se negaba a morir así. Llegó como si de un enviado divino se tratase. Ella era Élaga. Esta lo felicita por lograr sobrevivir por bastante tiempo y le pide que le deje el resto a ella. Pero Helmut trataba de ayudarla. Élaga le pide que se dé prisa, que vaya a buscar su libertad, que no desperdicie su esfuerzo y por última vez le pide que se vaya. Pero antes de irse, Helmut le da las gracias. La serpiente le dice a la leoparda que cómo se atreve a detenerla en su propio territorio. Élaga solo expresa que está haciendo lo que tiene que hacer. La serpiente responde que es lastimosa la amistad que tiene. Esta le agradece por ir sin que se lo pida y que acabará con la leoparda e irá por Helmut enseguida. Pero Élaga le pregunta si se cree capaz de ganarle teniendo solo una cabeza y le recuerda que no podría ganarle ni siquiera teniendo las dos. Regresamos con nuestro protagonista, quien ya estaba fuera del territorio tanto de Élaga como de la serpiente. Claro, después de correr por muchos días. Y vemos la masacre que dejó el protagonista a su alrededor. El protagonista piensa que si no hubiera conocido a Élaga o a Darien, no habría podido sobrevivir y que solo tiene una oportunidad. Y por el bien de Élaga y Darien, quienes le dieron esa oportunidad, debe salir. Al ver lo diferente que era ese lugar del territorio de Élaga, notaba que no puede sentir mucha energía demoníaca. Y también nota que la semilla de la oscuridad está reaccionando a la divinidad de la barrera. Y se alegra de haberla cubierto con su vis. Y en ese momento, algo pasa por encima de nuestro protagonista. Eso estando frente al protagonista, vemos que era un ave. Y este le pregunta que si cuáles son los asuntos que tenía en su territorio. Es entonces cuando ella se presenta como Ygritte y pregunta por el nombre del protagonista. Helmut piensa que ya lo recuerda. Ella es... Espera, antes de seguir con el video, comenta si a ti también te gusta el diseño del ave. Bueno, sigamos con el video. La gobernante del lado norte del bosque. El prota se presenta como Helmut. Ygritte percibe un olor familiar en él, aunque es tenue por el olor a sangre, pero reconoce el olor de Nahu. Y percibe otro más tenue, pero ha estado con él por mucho más tiempo. Y ese es el olor de Élaga. Y le pregunta si es de la familia de la serpiente o de la de Élaga. Este responde que es de la familia de Élaga. E Ygritte, al saberlo, entonces eso significa que la familia de Élaga se está entrometiendo en su territorio. El protagonista responde que no es así, que él está ahí por otras razones. Y Ygritte espera su explicación. Ahora Helmut le menciona que es la oportunidad para satisfacer la curiosidad de ella, porque él será el primero en cruzar la barrera. Y ella se convertirá en la primera bestia demoníaca en verlo. Ygritte solo reía de eso. Y le pregunta si se cree capaz. Y le pregunta si cree que eso es posible. Y aparte, el brote de la oscuridad le indica que es igual a una bestia demoníaca. El protagonista solo le pide que lo deje intentarlo. Ella le pregunta si quiere que deje morir a una presa que no ha visto en bastante tiempo. Morir por la barrera. El protagonista le menciona que habrá muchos humanos cayendo en el bosque, pero él será el único que podrá pasar la barrera. Ygritte, interesada, se lo permite, ya que sí, habrá muchos cayendo en el bosque, pero ninguno será tan idiota como para tratar de pasar la misma barrera, pero lo protegerá hasta que llegue a la barrera. Y le pide que le diga sus últimas palabras, ya que ella se los pasará a la leoparda. El prota solo le pide que le diga que logró salir del bosque, y no importa cuál sea el resultado. Ella lo entiende y le dirá exactamente eso, sin importar el resultado. Y Helmut piensa que solo tiene una oportunidad, que debe salir. Tiene que ir más allá del bosque, de las raíces.
Lo que está a punto de cruzar el protagonista es la divinidad hecha en barrera. Esta es purificadora y protege a los humanos, rechazando toda negatividad. Ese poder está entrando en el protagonista. Un dolor indescriptible recorrió el cuerpo de Helmut, tanto que no pudo mantenerse consciente. Y vemos a un grupo de mercenarios. Uno de ellos le menciona a Tanya que ese lugar está cerca del bosque de las raíces y pregunta por qué se quedarán allí. Ella le recuerda que podrán llegar más lejos si descansan y además, si las bestias demoníacas los atacan, cansados, será su fin. Y dejando eso de lado, le pide que vaya por agua. Él trata de negarse poniendo de excusa la hora y qué tal, pero no es suficiente y lo mandan de un patadón. Al estar ya a punto de tomar agua, nota algo que en un principio cree que son algas, pero viendo bien es el protagonista. Pero al verlo, sale corriendo. Al llegar, ellos preguntan si vio a un fantasma. Él les menciona que se encontró con un cadáver. Tanya le pregunta por el lugar. Él le señala, pero ella con un patadón le expresa que quiere que la lleve. Al llegar, de primeras confirma que es un cadáver, pero viéndolo bien, nota su respiración. Llama la atención del mercenario y menciona que aún está vivo. Helmut se despertaba lentamente. Es cuando ellos le preguntan si ya ha entrado en razón. Él se pregunta dónde está y si escapó también del bosque de las raíces. Los mercenarios le explican que lo encontró uno de ellos creyendo que era un cadáver y preguntan por su nombre. Él responde que se llama Helmut, pero no recuerda nada más. Ella menciona que es preocupante, que puede que sea por algún golpe en la cabeza. Ella se presenta como Tanya. Es una mercenaria de rango 3, de medalla de plata. Su grupo de mercenarios son los mercenarios de Face y pregunta si sabe dónde está. El protagonista responde que no. Ellos le explican que ese es el bosque de la decadencia y vuelven a preguntar sobre algo más que recuerde. El protagonista responde que es solo su nombre y cómo manejar la espada. Tanya le menciona que eso es un alivio y que su cuerpo parece estar bien y que por el momento ellos lo ayudarán, que desde ese momento será su responsabilidad. Helmut les agradece. Ya tiempo después, estando a solas, el protagonista sabe que sobrevivió por poco y le tomará algo de tiempo recuperarse, ya que en esos momentos se encuentra como cuando comenzó a entrenar. Creyó que la semilla desaparecería, pero no pasó. Y como no quiere que descubran lo de la semilla, tendrá que hacer como que perdió sus recuerdos. Y también tiene que encontrar a su madre, pero lo tomará con calma, ya que ha dado solo el primer paso. Tiempo después, los mercenarios estaban sorprendidos. Ellos no creían que sea la misma persona. Uno menciona que solo siguió a Finn y se bañó. Y vemos la razón de la sorpresa. Sí, era Helmut. Sinceramente, sí se nota que es de la nobleza. Y Finn le dice que cuando él lo encontró parecía casi un muerto. Y también le pregunta si es noble. Pero Helmut le recuerda que no recuerda. Pero Tanya dice que esto no importa y que ahora es miembro de su grupo. Y le pregunta al protagonista si durmió bien. Y aprovecha para mencionarle la buena apariencia del protagonista. Pero Finn, al observar eso, entiende que todo cambia cuando ella ve a alguien guapo, ¿no? Pero lo callan de un puñetazo que le sacude todo el cerebro. Y Tanya procede, después de meterle santo por todos, que se preparen, porque llegarán a una aldea en 4 días para que examinen al protagonista. La mañana siguiente, Finn le pregunta a Helmut si le gustan los caballos. Él responde que sí, y Finn piensa que como le gustan los caballos de carga, no parece ser noble, pero tampoco parece ordinario en lo más mínimo, y menciona que su forma de hablar también es extraña. Y aunque tienen más o menos la misma edad, Helmut parece más comedido. Finn, verlo agitado, le pregunta si estaba bien. Él contesta que solo está un poco sin aliento, pero Finn le pide que suba al carruaje, que solo los retrasará, pero Helmut se niega. Finn le dice que haga lo que quiera entonces, y que viéndolo así, que sí parece un joven maestro. El protagonista pensaba que eso era extraño, ya que incluso en el bosque de las raíces solo le tomaba un día en recuperarse, pero piensa que se irá recuperando de camino a la aldea. Y ya estando en el médico,
Este le dice que no tiene nada en particular. Les menciona que tiene una constitución robusta, y las personas así suelen recuperarse rápidamente. Pero es Tanya quien le pregunta que si está seguro de eso, y que le dé una mejor revisión. Pero el doctor se enoja y le dice que solo le recetará unas pastillas, y que se las tome como crea conveniente. Pero ella le recuerda que estuvo inconsciente hasta hace un momento, y que haga un diagnóstico adecuado. Y así es como se ponen a pelear más, pero es Finn quien le pregunta al doctor por la amnesia del protagonista. El doctor le dice que tarde o temprano volverán sus recuerdos. Tiempo después, Tanya le preguntaba al protagonista si realmente estaba bien, ya que Finn le había contado que tenían problemas hasta para caminar, pero este responde que sí estaba bien, y que después de tomar el medicamento, logró dormir un poco en la posada. Y Tanya recuerda que Helmut había mencionado que sabía manejar una espada, y supone que tuvo algún maestro. Y Helmut le responde que sí, que le es familiar el agarre de la espada. Y al ser así, ella le propone tener un duelo, pero le pide que no se sienta presionado, y que lo tome como más un calentamiento, tipo como para aflojar el cuerpo. Helmut piensa que Tanya es una mercenaria de rango 3 con medalla de plata, y dentro del mundo humano, estos son aparentemente respetados, y Helmut acepta el duelo, y cree que será una oportunidad de medir su fuerza actual. Estos dos, al llegar al campo de entrenamiento, llaman la atención de todos. Estos al verla le preguntan si es que está allí para batirse en un duelo. Expresan que será interesante, pero le piden que tenga cuidado, que no vaya a lastimar esa linda cara. Y claro, aclaran que están hablando de la cara del protagonista. Uno de ellos lo llama bastardo y que cómo se atreve a burlarse de ella. Aunque tiene que admitir que tiene razón. Y ella se le acaba la paciencia, como es obvio. Procede a entregarle su espada al protagonista y le explica que solo tendrán una regla, tendrán que ir con todo. Y le dice que puede que tenga esa apariencia, pero que no se olvide que es la vicecapitana. El protagonista piensa que aún no puede usar el vice y que en lugar de pelear con fuerza tendrá que predecir sus ataques. Los mercenarios al ver la postura de Helmut se emocionan y dicen que será interesante. Y así comienza el combate. Y ya en el piso, el protagonista admite la derrota. Tanya le pregunta si está frustrado. Le responde que claramente está frustrado, ya que perdió de una manera unilateral. Y piensa que ella no se compara ni en lo más mínimo a Darien. Pero aún así es más fuerte de lo que se esperaba. Y piensa que Darien tenía razón al decirle que no subestimara a los humanos. Pero en ese momento, llega una persona que le menciona que no se sienta mal. Y le dice que Tanya es de las más fuertes de su escuadrón. Y los demás empiezan a elogiar también la resistencia del protagonista, mientras él solo preguntaba por el nombre de la persona. Este se presenta como Fane, el capitán de los mercenarios de Face, y hermano de Tanya. Fane le dice a Helmut que aprobó el examen, y le recuerda que ellos le salvaron la vida, y no quiere que vayan por ahí sin sus recuerdos. Es por eso que pensaron en meterlo al grupo. Pero no cualquiera puede entrar al grupo. Es por eso que todos los mercenarios lo vigilaron desde el principio, todo el tiempo. Tampoco intentó ligar con su hermana Tanya. Así que es por eso que estuvieron todos de acuerdo en que se uniera al grupo temporalmente. Y es por eso que le tienen preparado una identificación temporal. Pero le pide que se registre oficialmente en el gremio más tarde. Y ya que es oficialmente parte del grupo, todos se presentan. Uno como Verm, rango 3, otro como Uther, rango 3, Meros, rango 3, y así. El protagonista recuerda que Darien le advirtió que no confiará del todo en los humanos. Helmut le pregunta cuánto tiempo tiene que quedarse en el grupo. Él le dice que dejar su escuadrón es su libertad, pero si inicia una misión, tiene que terminarla con el grupo. El protagonista piensa que es algo bueno, así capaz si puede encontrar pistas de su nacimiento, y también quiere entender qué son los aliados. Más tarde, alguien golpeaba la mesa y le dice que la misión no es para rangos 4 y que ya aceptó a otro antes. Le menciona que él sí será útil y que ellos llevan tiempo haciendo negocios y sabe que él no lo ha llevado por nada. El señor Miles espera que pueda responsabilizarse de sus palabras y que lo aceptará solo esa vez.
pero el señor les menciona que solo pagará 1/3 del precio de un rango 4. Y también menciona que el escuadrón Tariq estará en la misma misión y que se irán mañana a las 7 de la mañana. Después de retirarse, Fane les menciona que la misión es una de convoy a una gran escala, y en caso de una emboscada, los de rango 4 no tendrán que luchar, pero sí los de rango 3. Tanya les menciona que es difícil saber la fuerza de la posible emboscada, ya que no saben lo que escoltarán, y es por eso que tienen que dormir bien. Los demás le mencionan a Helmut que no tienen una buena relación con el escuadrón de Tariq, y si le dicen algo, que los ignore, y así todos se van a dormir. Pero es el protagonista quien fue al campo de entrenamiento, y expresa que está enfadado por la derrota, pero diciendo que no está del todo recuperado sería solo una excusa, y él sabe que ella tuvo muchas aperturas, pero no fue capaz de golpear más rápido que ella, y el no poder usar Vicens es un gran problema, así que empezará a entrenar como lo hacía en el bosque. Al día siguiente, los mercenarios mencionan que ganarán bastante por la misión, y es por eso que tienen que regresar sanos y salvos, y Tanya les menciona que tienen que trabajar bien por su dinero. Al mismo tiempo, Finn llamaba al protagonista como debilucho, y le dice que será difícil a partir de allí, y le pregunta si estará bien. Helmut piensa que lo miró con desprecio solo porque se cayó una vez, y le contesta fríamente que no tendrá problema. Y Finn le pregunta por qué es tan serio. Le dice que solo estaba preocupado. Pero Helmut, igual de frío, contesta que, de acuerdo. Al llegar, el señor Miles lo recibe y le señala lo que escoltarán. Y también les indica que ellos irán en la parte de atrás. En el mismo momento, Finn ve a otros mercenarios y los reconoce como el grupo de Tariq. Uno de ellos voltea a ver a Finn y lo llama como chico escuálido. Y le dice que seguramente no puede ni levantar una espada. Y al ver al protagonista pregunta si es una mujer, y que ellos se queden detrás por miedo. Y Helmut se pregunta si está tratando de medirlos, y menciona que son iguales que las bestias demoníacas, y si el que acaba de hablar es el líder, no parece muy fuerte, pero tendrá que vigilarlos mientras dure la misión. Días después, los mercenarios hacen caer a Finn, y se burlan diciendo que fue su error y que es muy tonto. Pero Finn les pregunta si hasta cuándo seguirán haciendo eso. Ellos le responden que si está tan molesto, ¿por qué no los golpea? Claro, si es que puede. En ese momento llega Helmut para levantar a Finn y llevárselo. Pero el mercenario le dice que realmente parece una mujer y que para la próxima le llevará flores. Pero Helmut lo ignora y se va. Uno de ellos le menciona que lo ha estado ignorando todo el tiempo. Otro le menciona que le parece singular y que lo pone nervioso. Pero él les dice que qué podrá hacer un rango 4 siendo él de rango 13 y que puede con él solo con un brazo. Y les pide que lo acompañen porque les mostrará algo divertido. Ya con el grupo, Finn molesto expresa que se volverá loco y pregunta si Caleb no tiene vida. Y que cómo puede molestar todos los días. Y menciona que todos están empezando a ponerse nerviosos. Y se pregunta si Caleb piensa que ser un aventurero es solo una broma. Sí, pero aún más enojado, se va por agua. Y ya estando en el río, este dice que tomará lo suficiente de agua para que dure hasta el día siguiente. Y mientras se preguntaba cuándo podrá pelear contra un rango 3, detrás de él se acerca unas personas. Estos le mencionan que es una muy buena ubicación. Estos le dicen que tendrán una conversación. Estos le preguntan por Helmut y le preguntan si alguna vez lo vio desnudo, pero Finn responde que él definitivamente es hombre. El mercenario le dice que si no sabe con seguridad, entonces lo verán juntos. Y en ese momento llega el protagonista con otro mercenario. Al llegar piensa que él sospechaba ya algo y recuerda que incluso las bestias demoníacas luchan por una posición más alta y a ese paso no habrá diferencia entre bestias demoníacas y humanos. Y ellos son la clase de personas en las que Darien dijo que no se podía confiar. Y mientras Caleb daba órdenes, Helmut piensa que aunque sigue entrenando, no puede manifestar el vice, pero un poco nervioso, piensa que aún luchando contra Najo y con ellos, solo necesita mantener la guardia. Menciona que estará a la defensiva
y luego irá tras el débil, y si no puede con ellos, sacará la espada de Daria. Y en ese momento, se lanzan a atraparlo y a desnudarlo por orden de su líder. Pero en un instante, Tanya duerme al gordo de un solo golpe y pregunta por qué el escuadrón de Tariq está atacando a sus mercenarios y pregunta por qué ordenó que lo desnudaran. Este trata de explicarle a ella que no lo entendería porque es mujer. Tanya, aún más molesta, le pregunta por qué no usa su cerebro para hablar y le pide al protagonista que se lleve a Finn. Tanya le recuerda que ellos son mercenarios de rango 4, pero el tipo le pide que lo deje fuera a él, ya que antes era un rango 3. Pero Tanya le contesta que ahora es de rango 4 y le pregunta si se equivoca. El tipo se enoja porque sabe que es cierto. Ella le dice que espera que sea la última vez que suceda algo así, porque para la próxima vez no les irá tan bien a ellos. Y así se retiran todos. Bola de cu. Ahora, Tanya calma a Finn y le pide que deje de llorar, que cosas así sucederán con frecuencia a partir de ese momento, pero ella piensa que los de su escuadrón son ignorantes y que es una regla no escrita no interferir en las peleas de los rango 4, pero no les va mal una pequeña ayuda. Más tarde, estaba entrenando y se pregunta si ya debería dejar de entrenar. Expresa que su cuerpo ya está curado, ya que todo ese tiempo se concentró en su curación, pero no está lo suficientemente curado como para volver a manifestar su vis. Y recuerda a Daria, quien le dice que el vis es como agua, y él es su recipiente, pero si no está en los estándares básicos, no tiene sentido entrenar su vis. Y Helmut recuerda aún eso, y supone que tendrá que subir su fuerza como pueda. Al día siguiente, Wayne les explica a todos que desde ese momento no podrán ir por ahí solos, que tendrán que llamar a una persona más para hacer sus cosas. El protagonista, al escuchar esto, piensa que ya no podrá entrenar solo y que tendrá que esperar a que su vis vuelva antes de que la semilla pierda el control. Lo saca de sus pensamientos Finn, quien le pregunta si alguna vez vio a una bestia demoníaca, y aclara que le pregunta porque Cian y Vern le dijeron que son horribles y asquerosas, y todo nervioso le dice que no tiene miedo, y que solo pregunta porque en su rancho dicen que el conocimiento es poder. Y Helmut le dice que sí, hay veces así, pero hay algunas que no lo son, recordando a Igerele y a Elaga. Pero Finn, al tranquilizarse, recuerda que él tenía amnesia, y le pregunta si aún lo recuerda. Pero el protagonista, dándose cuenta que casi la arruina, dice que solo está suponiendo. Ahora, unos mercenarios caminaban mientras uno le menciona al otro que debería comprarse un bote nuevo de agua, y el otro dice que lo hará después de la misión, ya que pagarán bastante. Y su compañero saca el tema de unas buenas cervezas que venden por donde él vive, y le dice que cuando terminen eso rápidamente vayan por algo de pollo frito y una cerveza, pero en ese momento acaban con él en un instante. La bestia que había acabado con el mercenario lo mastica aún más frente a su compañero. Al ver eso, su enojo era más grande que su miedo y se lanza al ataque. Pero uno de los otros compañeros le grita que no haga algo imprudente, pero ya era demasiado tarde y Fane se da cuenta que fue demasiado complaciente y nunca esperó que fueran por ellos, habiendo tantos mercenarios. Pero en ese mismo momento, la bestia observa la cima de unos árboles y allí parecía encontrarse algo, y al verlo, lanza el cuerpo hacia arriba y múltiples bestias saltándose y llevándose cada pedazo del mercenario. Al saber que no estaban solos, se ponen en guardia. El protagonista se pregunta si será así como va a ser el final de ellos. Pero Tanya llama a él, al protagonista, y a Finn, y les pide que se escondan. Finn le hace caso y trata de llevarse al protagonista mientras él sigue pensando que, en esa situación, él no puede hacer nada. Y las bestias demoníacas son más de las que se pueden ver. Al mirar hacia la bestia demoníaca más grande, menciona que no es tan fuerte como la serpiente, y solo 2 de los mercenarios pueden usar vis. Vuelve a preguntarse si no puede hacer nada, y así comienza la batalla. Los mercenarios se lanzan al ataque, cargando sus armas en energía, para después dar un salto y lanzar un ataque que la bestia logra parar.
Los mercenarios, al observar, mencionan que el capitán es increíble y expresan que las bestias no son nada para ellos y vuelven al ataque. El protagonista, al ver la escena, se pregunta qué era lo que estaba pasando. Creía que no podrían. Los de rango 2 se encargaban del jefe, y los demás hacen lo que pueden con lo que tienen. Y en eso recuerda lo que le dijo Darian, que no subestimara a los humanos. Mientras los mercenarios se preguntaban si aún tenían energía, la bestia da un salto, para después tomar un árbol y lanzarlo hacia ellos. Tanya preguntaba si deberían seguir a la bestia, pero el capitán menciona que ellos estaban allí para transportar, no para subyugar, y que irán a revisar a los suyos primero. Después de eso, Tanya se dirige al protagonista y le dice que ya puede salir de su escondite. Pero Finn tiene un pequeño problema. No podía salir de ahí porque le había dado un calambre en las piernas. Después, uno de los mercenarios comenta sobre revisar el cuerpo de las bestias. Y el protagonista, al no saber por qué se hace eso, le explican que las mismas tienen partes valiosas que pueden venderse y le muestran una semilla de la oscuridad y le dicen que eso se puede vender por bastante. Y Helmut piensa que nunca pensó encontrarse a una semilla allá afuera. Finn le explica que, basado en lo que él sabe, los que nacen con esa semilla, la misma les controla la mente y los convierte completamente en bestias demoníacas. Pero eso nunca lo van a ver, porque los que nacen son enviados directamente al bosque de las raíces, claro, si no mueren al nacer, y le pide que tenga cuidado con esas personas, ya que nunca se sabe cuándo se volverán bestias demoníacas, y el protagonista piensa que si es así como piensan los humanos, y es lo mismo que le dijo Darian, que siempre y cuando tenga la semilla de la oscuridad, se convertirá en una bestia demoníaca y peleará hasta la muerte con los humanos. Fue por eso que le enseñó a controlar el bis para poder suprimir la energía de la oscuridad. Y aunque su bis vuelva, no puede dejar que descubran que tiene la semilla de la oscuridad. Y mientras Tanya y Finn los observaban, les recordaban a los viejos tiempos y expresan que Finn ha crecido. El protagonista y Finn se encontraban revisando a unas bestias demoníacas, pero al protagonista le parecía rara la misma, y le pide a Finn que se espere un momento, pero él le pide que no esté nervioso, que si esa es su primera vez viendo una bestia demoníaca, que piense en ella como un ingrediente para la cocina. Pero Finn, aún impactado, le da las gracias al protagonista. El protagonista le dice que no es nada, pero piensa que se sintió extraño. En ese corte sintió como si se hubiese desatascado en algún lugar y se pregunta si su bis habría vuelto. Y mientras los mercenarios felicitaban y elogiaban a nuestro protagonista, Tanya, quien lo miraba desde lejos, se preguntaba si lo que acaba de ver fue real. Ya por la noche, el protagonista se encontraba entrenando su bis y menciona que tiene que agradecerle a Finn, ya que al blandir instintivamente su espada, sacó también el bis. Y menciona que si tuvieran un poco más de tiempo, se recuperaría. Pero en ese momento llega Finn, quien le menciona que ya es la hora de decidir la guardia. Y ya estando allí, el capitán les explica que la guardia será de 2 con 3 turnos, y los grupos serán de Tanya y Helmut, Finn y Marcos, y Sean y Berm. Y así comienzan el turno de Helmut. Este estaba pensando que aunque fue por un momento, logró sentir la presencia de la bestia que se escondió. Y eso lo logró porque sus sentidos se han agudizado más gracias al bis. Y en ese momento llega Tanya, quien le dice que vaya a despertar a los del siguiente turno y le pide que descanse. Y Helmut acepta y se dirige a hacer eso. Pero él sabe que las bestias demoníacas están esperando a que todos duerman para atacarlos. Y es por eso que tendrá que quedarse vigilando todo el tiempo mientras entrena su bis. Y vemos cómo Caleb logró ver a nuestro protagonista dirigiéndose y expresa que esa es una excelente oportunidad. Helmut ya estaba entrenando y piensa que a esa velocidad se recuperará pronto, pero en eso siente una presencia. Se pregunta si es una bestia demoníaca, pero no, era un humano. Caleb le menciona que es peligroso estar solo y al ver que está entrenando con la espada, le pide que lo deje unirse.
El protagonista solo le pide que se vaya. El mercenario enojado le advierte que Tanya no lo ayudará esa vez, y que a su parecer, el protagonista suele despreciar a la gente, y que debió haber sido porque no tuvo a alguien que lo corrigiera. Y él supone que lo tendrá que corregir, y le pide que no se queje si es que en el proceso le rompe sus extremidades. El protagonista le pregunta si eso es todo lo que quiere hacer allí, que todos los demás escuadrones parecen ayudarse mutuamente, pero él no. Él es más parecido a una bestia demoníaca, y le pide que si es un humano, viva como uno. El mercenario solo ríe, y le menciona que los humanos crecen pisoteando a los más débiles, y le advierte que su brazo ya está completamente curado. Y mientras se lanza al ataque, expresa que se asegurará de que no desprecia a nadie más. Pero el protagonista detiene su ataque de un solo movimiento, con una fuerza abrumadora, y Helmut le dice que creyó que era una bestia demoníaca, pero sus ojos son peores que los de una, y le expresa que si quería establecer una jerarquía, debería haber escogido mejor a su oponente, y le pide que conozca su lugar, apretando aún más su brazo. El mercenario logra zafarse por poco, mientras se lanza al ataque a expresarle que nunca le rogaría a alguien como el protagonista, pero Helmut utiliza su vis, y en un instante le corta ambas piernas. Helmut piensa que no pensaba usar su vis, pero cree que se entusiasmó un poco de más, y dice que debería acabar con él para que no hable. Pero en ese mismo momento, debo matarlo, matémoslo, puedo matarlo. el protagonista logró suprimir la semilla de la oscuridad, pero casi fue controlado por completo. Pero el protagonista se logró controlar, y se recuerda que él no es una bestia demoníaca, él es Helmut. Mirando a su alrededor, se percata que el mercenario escapó, arrastrándose. Este mercenario se encontraba llorando por su debilidad, y se pregunta si él, el protagonista, era más fuerte que su jefe. Pero en ese momento, el protagonista, siguiendo el rastro de sangre, se encuentra con la bestia. Él, el protagonista, le menciona a la bestia que lo que está pisando es de él, y piensa que, de algún modo, es diferente de cuando vio a la bestia por primera vez, pero aún puede con ella, y le vuelve a pedir que se lo entregue. Y la bestia, al sentir el poder del protagonista, instintivamente retrocede, y Helmut piensa que definitivamente no es una bestia normal, ya que pudo percibir lo fuerte que es. Y Helmut le advierte que morirá si no obedece. Y la bestia, al verse acorralada por el protagonista y por los demás que ya están de camino hacia allí, se marcha. Y el protagonista estaba pensando ahora que lo único que le falta es saber cómo va a explicar la situación. Helmut ya se encontraba informando de la muerte de Caleb, y les menciona que éste lo siguió mientras él iba a hacer sus cosas, solo para intimidarlo, y fue allí cuando la bestia demoníaca lo asesinó. El vicecapitán del grupo mercenario mencionó que, como Helmut también estuvo en peligro, se disculpará en nombre de todo el escuadrón. Pero es Tanya quien, enojada, le reclama a Max que si solo se van a disculpar, y le recuerda que Helmut también estuvo a punto de morir. Y aparte, Caleb estuvo todo el tiempo molestando a sus mercenarios, pero ellos no intervinieron en ningún lugar, sabiendo lo que estaba pasando aún. Pero es el hermano de este Caleb quien le dice que no hable así, ya que hablan de su hermano. Tanya le dice que aunque fue desafortunado lo que pasó, eso no habría ocurrido si ellos hubieran hecho algo, y cada vez la pelea iba subiendo de nivel. Pero el señor Miles interviene y les pide a los dos grupos que paren de pelear, y que no es momento de echarle culpas a otros. Y mencionan que entendió que el culpable de ahí es el escuadrón Tarik, pero el escuadrón de Faith no es cuidadoso con sus palabras, y no se puede hacer nada por los muertos, así que le dará el pago de Caleb a nuestro protagonista. Y mientras se marcha, menciona que elaborará un plan para acabar con las bestias demoníacas, y como ya hay pérdidas de mercenarios, tienen que estar aún más atentos. Tanya estaba regañando al protagonista, y ella le dice que si se lo hubiese dicho desde el principio, eso nunca habría ocurrido, y que si se lo hubiese dicho desde la guardia, eso no habría ocurrido.
ya que ella podría haberle cubierto las espaldas o algo. Pero Helmut piensa que es por esa misma razón que tuvo cuidado. Y le sigue diciendo que si sabe lo sorprendida que estaba cuando solo faltaba él. Y se menciona que ella debió estar más atenta en esa situación, desde la última vez que pasó algo similar. Y le pide a Helmut que no debe viajar solo a partir de ese momento. Y ante estas palabras y carácter, el protagonista siente algo familiar en ella. Es la misma sensación, es algo frío, pero es cálido al mismo tiempo. Es como Darien, la sensación de un humano. Al día siguiente, el grupo de mercenarios se encontraba arrasando con multitudes de bestias demoníacas que parecían ser interminables, y Finn estaba claramente aterrado, y se pregunta por qué las bestias demoníacas solo atacan a su grupo de mercenarios. Pero nuestro protagonista, quien estaba a un lado de él, piensa algo más importante aún. Puede percibir la energía demoníaca del líder. Ella está muy lejos, y mandó a todas las demás bestias para agotar al grupo mercenario. Y el protagonista menciona que aún no es el momento de intervenir. Al grupo de mercenarios de Face se le empiezan a agotar sus mercenarios. Ya tienen varios heridos, y Fane menciona que al menos no tienen muertos. Y comentan que Helmut y Finn los ayudan por la noche y lo hacen mejor de lo que él esperaba. Y mientras Fane seguía hablando del protagonista y Finn, Tanya trata de decirle sobre aquella vez que vio a Helmut, pero es interrumpida por él, quien le dice que es más importante el por qué las bestias demoníacas solo atacan su grupo de mercenarios. Tanya menciona que el escuadrón de Tariq no ha luchado ese día, y teniendo en cuenta los problemas y muertes del escuadrón Tariq, ellos no los ayudarán. Y Fane responde que será mejor que no bajen la guardia, que tienen que regresar con vida. Ya más por la noche, se encontraba el señor Miles y Paul platicando sobre los ataques de las bestias demoníacas, y que solo van tras del grupo Face, y le pide a Paul que combata junto al escuadrón mercenario de Face, pero este le expresa que el señor Miles tiene la razón, atravesarán pronto Face, y que en vez de reforzar la seguridad, deberían apuntar más hacia la eficiencia. Y le dicen al señor Miles que como ellos, el escuadrón de Tariq, tiene lo más importante del convoy, debería dejar atrás al escuadrón de mercenarios de Face para escapar. Pero el señor Miles le pregunta si el escuadrón de Tariq no tiene moral. Pero el mercenario le dice que necesita pensar fríamente. Moral, confianza, son palabras hermosas. Y pregunta si no es más importante la supervivencia. Y que dentro de poco, esas bestias demoníacas acabarán con todos si no hacen nada. Y le pregunta al señor Miles cómo pagará los bienes y sus vidas. Pero el mercenario le pide que si el señor Miles tiene otro método, lo seguirán. Y le pide que lo decida. Al día siguiente, están nuevamente en movimiento. Tanya menciona que sus caballos y sus mercenarios ya están cansados, y encima el escuadrón de mercenarios de Tariq no los ha ayudado en lo absoluto. Pero mientras seguían con su plática, notan que está acelerando el escuadrón Tariq, y los demás mercenarios tratan de detenerlos, pero el capitán se da cuenta de que los están usando como carnada. Y en ese instante son completamente rodeados por bestias demoníacas. Y Helmut piensa que si así es como terminará todo de verdad. Las bestias ya los tienen acorralados, usando a otro escuadrón como carnada para salvarse a ellos mismos. Y si eso termina, se pregunta cuántos de los que están allí podrán sobrevivir. El capitán da la orden de que se preparen ya, que las bestias demoníacas comenzarán a atacar. Y mientras ellos combatían, Helmut se preguntaba si no van a cuestionar su identidad, o quién es, de dónde viene, si es humano como ellos. Pero eso ya no importa, porque esas personas no quieren que mueran. Y el prota recuerda lo que le dijo Darien, pero esa vez confiará en los humanos. Y procede a llamarlos a todos, y les dice que lo que están a punto de ver es todo un secreto. Después de la épica batalla, Tanya le comenta que, aunque hay pistas, no percibe ruido ni vibración, que es probable que hayan corrido toda la noche y que estén a las afueras del bosque.
Y el capitán menciona que tomarán un descanso y que después se los toparán en la primera aldea. Los mercenarios ante la situación se alegran y en sus caras se nota que quieren platicar con el señor Miles. Y mientras hablaban con el protagonista, nota una presencia, pero solo era la bestia jefe que huyó al ver morir a sus subordinados. Helmut expresa que eso es muy cobarde. En eso Finn le pregunta cómo fue que pudo pelear así. Este responde que no hace mucho se recuperó completamente de su cuerpo. Y Tanya, al oírlo, expresa que lo sabía, que ella no vio mal y no cree que sea posible. Finn y ella se preguntan qué es lo que recogieron en el camino. Y Finn sabe que eso es más que increíble, ya que él, siendo un rango 2 con medalla de plata, no puede manifestar el bis. Le pregunta a Helmut sobre dónde aprendió a manejar la espada. Pero Helmut sabe que aunque sean personas de confianza, no puede hablar del bosque de las raíces. El protagonista le menciona que vivió con su mentor en un bosque, pero más de eso ya no recuerda. Y Finn también recuerda que había perdido la memoria. En ese momento, Helmut preguntaba por lo que harían a partir de ese momento. Y el capitán les menciona que primero tendrán que salir del bosque para después reunirse con el otro grupo. Los mercenarios ya estaban ansiosos por eso, pero Finn le pregunta a Helmut sobre lo que hará él después de terminar la misión. El protagonista menciona que después de la misión no lo sabe, pero de momento se quedará con ellos. Tiempo después, le preguntan a Helmut si siente algo. Y él le dice que el escuadrón de Tarik se está enfrentando contra bestias demoníacas y que a esa velocidad llegarán en aproximadamente 1 hora, que las bestias tienen un líder. Y Helmut expresa que será mejor que se den prisa, que el escuadrón de Tarik podrá aguantar 1 hora mientras ellos llegan. Y uno de los mercenarios pregunta si de verdad van a salvar al escuadrón Tarik, pero el otro le menciona que lo harán solo porque no les han pagado. Pero el capitán les dice que son mercenarios, no espíritus de venganza, y lo más importante es terminar la misión, que se ocuparán primero de los negocios antes de pensar en el escuadrón de Tarik. Y en ese momento se dirigen a cobrar sus deudas. Mientras los mercenarios de Tarik se encontraban peleando, Paul le menciona a Max que a ese paso morirán. Él dice que puede con los subordinados, pero no contra el jefe. Y menciona que viendo el nivel que tienen, asegura que el escuadrón de Face está acabado. Y le menciona a Max que si escapan, no quedarán testigos y su reputación estará a salvo. El otro aceptó y dan la orden de dispersarse. Sus mercenarios se preguntaban por qué, pero ellos escaparon. Dentro, el señor Miles se daba cuenta del error tan grande que había cometido, confiando en ellos. Una bestia demoníaca tomó a uno de los acompañantes del señor Miles y cuando estaba a punto de comerlo, llegó Helmut, exigiendo que lo bajase. De un solo movimiento, logra hacerlo retroceder y nuevamente le exige que suelte al hombre. Y la bestia lo lanza y es atrapado por Helmut. Aquí nos muestran cómo Finn le pide al protagonista que se adelante, porque ya que los traicionaron a ellos, una segunda vez para ellos sería fácil. Se lanza al ataque expresando que él acabará con su bis, recién recuperado. El prota piensa que es la bestia más fuerte que ha conocido fuera del bosque, pero no es nada aún para él. Y en ese momento, la bestia se hizo más fuerte, absorbiendo la energía de las demás bestias. El protagonista sabe que pronto llegará el escuadrón de mercenarios Face, así que tendrá que ponerse serio. Las bestias se lanzan al ataque contra el protagonista. Por un poco lo esquivó, y Helmut expresa que tiene buenas garras, y piensa que si no puede acabar de una sola cortada, será un problema. Y después de un ataque rozó y le rompió la ropa al protagonista. Este menciona que no tiene nada de repuesto y que tendrá que comprar ropa nueva cuando regrese al pueblo. Y como casi si entendiera el lenguaje humano, la bestia se enoja aún más y libera toda su energía.
Al verlo, le recuerda a algo, pues era el mismo patrón de ataques. Y el protagonista le expresa que aún con la energía de las demás bestias, sigue siendo demasiado débil en comparación con la serpiente. Y los mercenarios de Face, al llegar, ven como ya había acabado con todas las bestias demoníacas. Y Helmut les dice que la gente ya estaba con Dios. Y al saber esto, claramente sabe que los traicionaron también. Y Tanya menciona que no tienen lealtad ni sentido de la responsabilidad. Pero uno de los mercenarios encuentra a alguien con vida, pues era... Y el capitán expresa que es una fortuna entre las desgracias, y que saldrán de ese lugar tan pronto como confirmen a los sobrevivientes. Y el señor Miles, al despertar, cree que está en el cielo, y ahí frente a él ve a Fane, y el señor ruega por su perdón, ya que los traicionó únicamente porque el otro mercenario lo amenazó, y no tenía de otra alternativa. Y dice que al menos se alegra de poder disculparse ya después de la muerte. Pero es Fane quien le dice que se relaje, que no está muerto. Pero el señor pregunta por las bestias demoníacas. ¿Y cómo es que fue que sobrevivió? El capitán le explica que acabaron con todas las bestias. Y piensa que el protagonista fue quien le dijo que mantuviese en secreto lo que él hizo. Y el capitán le dice al señor Miles que ya que ellos lo salvaron, tendrán que hablar un poco de negocios. Ellos le piden el 80% de los beneficios. Solo piden eso porque él también sufrió pérdidas. Y le dice que tendría que estar agradecido de que solo sea eso, ya que los traicionaron y aparte le salvó la vida después de eso. Y el señor les pide que solo sea el 70%, ya que tiene que compensar a los que murieron. Pero el capitán le expresa que eso no es asunto de él. Y si no quiere, puede irse solo, porque ellos se quedarán con los bienes que escoltaban. Y el señor no tenía de otra y firma. Es entonces cuando le preguntan al señor que qué es lo que escoltaban y a dónde se dirigían. El señor les dice que sería el fin si eso sale a la luz, pero el capitán le dice que confíe en él, que nadie del escuadrón Face dirá nada. El señor le vuelve a decir que su escuadrón estará en grave peligro si se lo dice, y le pregunta si realmente quiere averiguarlo. Pero después de eso, el capitán expresa que si solo hablar de lo que transportaban los haría correr peligro, se lo debió haber dicho desde el principio. Lo que transportan, menciona el señor, es un pedido hecho por un mago conocido como Antiol. Los mercenarios parecen reconocerlo. El capitán menciona que si le pidió al gremio de comerciantes y mercenarios que cruce un territorio de bestias demoníacas, él supone que no puedes pedirle ayuda a una familia de espadachines. Y el señor Miles le expresa que así es, ya que el origen de la mercancía es de un lugar al que no pueden ir los magos, el Templo de Lumen. Y menciona que el poder que tienen excede la imaginación, aunque el grupo que derrotó al rey demonio hace 1000 años ya no es como antes, aunque solía ser un grupo que protegía a la humanidad de la energía negativa, ahora mismo está muy lejos de ser lo que solían ser. Reúnen sacrificios en nombre de la protección y la mayoría de los reinos se somete a su gobierno, a cambio del poder divino. Ellos son capaces de controlar al mago Antiol y siempre buscan poner sus manos sobre los magos. Y en el medio del conflicto, el mago encontró el objeto con el propósito de investigar. Y si se llega a enterar que el gremio de comerciantes de Bután ayudó, el capitán menciona que destruirán al gremio de comerciantes, y el señor expresa que no solo al gremio, sino que a todos los que estén involucrados estarán completamente acabados. Así es el poder del templo. El señor expresa que al principio no querían aceptar el encargo, pero como el mago Antiol salvó a su líder, no pudieron rechazarlo. El protagonista, al preguntar si el mago era tan famoso, ellos le explican que, pues así era, que hace unos años la barrera divina fue casi destruida, y comentan que para evitar el paso de las bestias demoníacas, desplegaron una barrera divina alrededor de la ciudad, pero el problema era que la barrera también detectaba el maná de los magos, y los magos quedaron bajo el control del templo.
y la barrera divina es completamente segura ya que no ve ninguna bestia demoníaca. Pero esto a los magos que buscaban la libertad no les agradó, y al final el mago terminó casi por romper la barrera divina. Pero claro, eso lo trató de esconder el templo. El protagonista piensa que así que ese mago fue tan fuerte como para casi destruir la barrera divina. Menciona que ya que el templo no pudo deshacerse de su semilla de la oscuridad, tal vez la magia de Antiol pueda hacerlo. Y recuerda a Eru, piensa que él no era la gran cosa, y espera que el mago Antiol sea diferente. Tiempo después, el capitán llama al protagonista y le entrega una píldora. Le menciona que que los espadachines suelen comerlo para recuperar su resistencia o su vis, pero no sabe si funcionarán con el protagonista, ya que él se recupera bastante rápido. Y al tomarlo, Helmut expresa que se le está empezando a calentar el cuerpo y menciona que sí funciona, pero le pregunta por qué fue que le dio eso. El capitán le dice que solo le da las gracias a Helmut por proteger a su escuadrón. Porque si no hubiera sido por el protagonista, por el protagonista, tanto como ellos y el cliente hubieran muerto. Y le menciona que si necesita ayuda en un futuro, en alguna crisis, o que necesita alguien que lo ayude después de dejar el escuadrón, le promete que irá a ayudarlo. Y trato de decir más, pero el protagonista lo interrumpe y le dice que no es nada, que solo lo hizo porque son camaradas. Y el capitán con una sonrisa expresa que sí, son camaradas. Al día siguiente el señor expresa que ya han llegado, y el capitán le pregunta si realmente ya han llegado al lugar. Que ese no parece un sitio en el cual viva un mago de renombre, o que haya establecido su guarida. Y el señor le dice que están llevando las cosas a la casa directa del mago. Y Tanya trata de preguntar más sobre eso, pero el señor Miles le dice que será mejor si lo ve. Y procede a sacar un collar mágico. Este abre un portal de teletransporte. Y el capitán menciona que eso está más allá de la imaginación. Pero el prota pregunta cómo sabe que eso fácilmente podría ser un hechizo de nieve. Y el capitán expresa que se siente el cambio de la temperatura más fría y que eso significa que está viajando por una larga distancia. Al llegar, los recibe un hombre quien les da la bienvenida. El señor, al mirar la mercancía, confirma que está todo bien y que hay cosas bastante complicadas de conseguir, pero también están allí. Les agradece por su buen trabajo. El mago, a ver que son pocos mercenarios, también nota que hay un rastro de vitalidad escapándose por todos lados, y él supone que hubo bastantes pérdidas en el camino. El señor Miles le explica que se toparon con una gran bestia demoníaca en el camino y se perdió bastante gente. Y el mago explica que si la energía proviene del cadáver de la bestia demoníaca, el señor Miles le comenta que sí, que ya ha sido cortado y que le gustaría que lo compre con lo demás. El mago acepta en comprarlo y quedarán con 150,000 marcos por los objetos y por el cadáver. Finn se sorprende de la gran cantidad de dinero que pagó el mago, y uno de sus compañeros le dice que los magos tienen una gran fortuna y les pide que tomen el carruaje, ya que al mago no le servirá de nada. Y el protagonista, mientras lo observaba, piensa que el sentimiento que da su poder no es como el de Ergo, y aparte de eso el mago oculta completamente su poder, y ahí reconoce que él es un gran mago. Pero en ese momento voltea a ver al protagonista y expresa que es bastante interesante. Expresa que a veces un mago puede vislumbrar la verdad, y aún más siendo un gran mago como lo es él, y el protagonista le pide que no diga más. El mago le dice que es un chico atrevido, y le pregunta que si necesita un secreto, y que él lo entiende, para después. El mago expresa que él es un mago que ha encontrado los secretos del mundo, y ha respetado esas verdades ocultas, el interior y el exterior de este sistema. Es un espacio completamente diferente. La preocupación nunca ocurrirá. Lo juro en el nombre del mago Antiol. Este mago Antiol explica que eso es un juramento del mago y que si no lo cumple perderá una gran cantidad de su poder. Eso es el juramento del mago. Y procede a preguntarle al prota de lo que necesita de él. El protagonista reafirma que él es muy diferente de Eru, y siendo así necesita preguntarle una cosa, que si es algo como una canción en lo profundo de su corazón. Le pregunta si acaso es algo como una semilla de la oscuridad, y el protagonista le pregunta si hay alguna manera de deshacerse de esa, y el mago le responde que, para empezar, la conclusión es que es imposible.
El mago le explica que el brote de la oscuridad está estrechamente relacionado con su vida. Este mismo normalmente muere dentro del vientre materno, pero muy raramente sobrevive por el propio poder de los brotes oscuros y tendrá que vivir como un portador de estos hasta que muera, porque básicamente el brote es como su corazón. Si se deshace de él, Helmut morirá. El protagonista expresa que creyó que el gran mago podría. Este le responde que es un mago, no un dios. Y también es la primera vez que ve a un humano controlando la semilla de la oscuridad. El mago le explica que normalmente los brotes de la oscuridad exigen la magia de sus anfitriones. Y cuando más se niega a hacer magia, más pierde la cabeza y más malvado se vuelve. Y al final, su fuerza mental no resiste y se vuelve loco, y se convierte en un demonio bajo el hechizo de la aceptación. Y menciona que su caso es realmente único. En teoría pueden suprimir los brotes con diferentes poderes, pero el poder, después de todo, es mágico y se necesita mucho talento y tiempo. Y el mago le explica que a menos de que le revisen su cuerpo, los retenes de la iglesia del Lumen no podrán encontrar ni un signo de la semilla en él. El mago le comenta que como él es mago, logró sentir un poco de la semilla de la oscuridad y que a simple vista es difícil, por no decir que imposible de encontrar. Y Helmut piensa que debería evitar los lugares con magos en la medida de lo posible. El mago le explica que actualmente no tiene un futuro brillante. Le dice que se volverá más fuerte con el tiempo y será un individuo realmente poderoso si puede evitar la atención del templo hasta entonces. Y de todas formas, justo como los demás que poseen la semilla de la oscuridad, esta los devorará al final. Y su espada será la encargada de la destrucción del mundo y le arrebatará la vida con sus propias manos a incontables humanos. Ese es el destino para aquellos que poseen la semilla de la oscuridad. Pero Helmut expresa firmemente que eso no sucederá, porque él es un humano. El mago le contesta que tiene razón, ya que los humanos son aquellos capaces de predecir el destino, y también son aquellos capaces de cambiarlo. El mago le menciona que hace ya tiempo que no se emocionaba tanto, y le menciona que lo estará vigilando, y que si él no es capaz de controlar la semilla de la oscuridad, el mago tendrá que detenerlo. Y le dice que nunca se sabe, pero que capaz podrá llegar al reino que sobrepase al suyo, y que hasta la oscuridad se doblegará ante su voluntad. Tiempo después, el capitán le estaba entregando su pago al protagonista, y le dice que le encantaría darle más, pero los otros miembros también hicieron su mejor esfuerzo, y le entrega una bolsa que llevaba consigo recién cuando lo encontraron desmayado, solo que se les había olvidado devolvérsela al protagonista, y al mirarla nota que es el bolso que le dejó Darin, y él había pensado que lo había perdido, y le agradece al capitán. Él expresa que al contrario, que ellos deberían estarle agradecidos al protagonista, ya que él es el benefactor de su grupo mercenario que rezará por su bienestar. Y en ese momento llega Finn, quien le dice que por fin ha terminado la misión, y que ahora sí podrá ver su cuartel general del grupo, y que le sorprenderá la cantidad de cosas que hay allí. Pero el protagonista lo interrumpe y le dice que no irá a la sede del grupo mercenario. Finn trata de convencerlo un poco más, pero es Tanya quien llega y lo detiene. Y ella le comenta al protagonista que puede seguir usando el certificado de su grupo de mercenarios, que aunque su límite es de 3, lo subieron hasta el límite. Pero Helmut les dice que eso es más que suficiente. Y Tanya supone que tiene algo más importante que hacer, más que sus recuerdos. Y le pide que prometa que se va a cuidar. Helmut se lo promete y les agradece por todo. Y así comienzan a despedirse todos de nuestro protagonista. Pero Finn insiste en que vaya a la sede, aunque sea un día de esos. Pero Helmut, por último, expresa que sus comidas fueron muy ricas. El capitán le dice al protagonista que si necesita un grupo mercenario, que vaya con ellos cuando él lo quiera, y se asegurará de mantener su promesa. Y hasta entonces, Helmut se retira. Y piensa que una parte de su corazón le duele, como cuando Darian se fue, o como cuando se fue del lado de Elaga. Pero si sigue matando bestias demoníacas, la semilla absorberá más energía demoníaca, y no quiere que vuelva a brotar como lo hizo aquella vez. Aunque el trabajo de un mercenario no es solo enfrentar a bestias demoníacas, pero aún así piensa que no sabe si podrá detener lo que sucederá si el día del que habló Antiol llega alguna vez. Pero solo tiene que hacer una cosa, y eso es
hacerse más fuerte hasta el día en el que ni siquiera la semilla de la oscuridad pueda controlarlo.